Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112 sobre el tema la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y una vez más vamos a regresar a nuestro tema aquí hablando sobre la estructura de la iglesia. Y el día de ayer, después de nuestra programación y luego se subió el video, la enseñanza, recibimos varias preguntas. Y la pregunta principal que ha llegado es la siguiente. Bueno, la cual es cuál es o qué debe ser la estructura bíblica para establecer una iglesia. Bueno, te recuerda que estuvimos hablando sobre tres en particular, ¿no? La primera es la jerarquía, ¿no? La jerarquía. La segunda, los ancianos que gobiernan. Y luego la tercera es la congregacional. Ahora, para responder a esa pregunta, vamos a entrar un poquito más en los detalles de este asunto. Y aquí ahora llegamos al segundo punto mayor en nuestro estudio sobre la iglesia, ¿no? Determinando una visión bíblica, de la estructura de la iglesia, la primera pregunta es, ¿quién tiene autoridad en asuntos de la iglesia local? Y esa pregunta fue absolutamente fantástica, fue una tremenda pregunta. ¿Quién tiene autoridad en asuntos de la iglesia local? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 19, por favor. Y mientras que se vaya ubicando, permíteme compartir varias cosas con ustedes. ¿No? Ninguna de las vistas anteriores, sea jerarquía, los ancianos que gobiernan la iglesia y la congregacional, ¿no? Es la única, como digo, ninguna de ellas es la única verdadera bíblica o verdadera visión bíblica, no es la única, ¿no? Hay una evidencia, ¿no? Hay una evidencia bíblica clara para los elementos del gobierno de los ancianos y el gobierno congregacional. Ahora, eso te recuerda que ahí hay tres, ¿no? Jerarquía, ¿no? A los ancianos y congregacional, ¿no? Hay más evidencia para las últimas dos que para la primera. Y esta discusión, a ver, que se lo pongo en este término, busca entender cómo la congregación y los ancianos estaban destinados a funcionar en términos de autoridad. Ahora, primeramente vamos a comenzar con los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles tenían autoridad en el primer siglo. Eso era bien claro cuando se estableció la iglesia primitiva. Tenemos que establecer la realidad, la verdad. Los apóstoles tenían autoridad sobre la iglesia en el primer siglo. Ahora, ahora ellos nombraban ancianos. Abre su Biblia en Hechos capítulo 19, solamente lo quiero llevar directamente a versículo 23. Hechos capítulo 19, versículo 23. Noten, los apóstoles eran los que tenían la autoridad para nombrar ancianos. Mira lo que dice. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque es aquí que ellos comenzaron a ejercitar su autoridad, los apóstoles, ¿no? Y ellos resolvieron muchos problemas doctrinales. Los apóstoles tuvieron que enfrentar los problemas doctrinales. Mira lo que dice, y eso está bien claro. La única cosa que tú tienes que hacer es leer todo Hechos capítulo 15 para darse cuenta la función y la autoridad que ellos tuvieron que ejercitar dentro de la iglesia en esas controversias teológicas y doctrinales. La tercera cosa que sabemos de ellos, que ellos establecieron iglesias. Pablo, el primero, ¿no? Ellos establecieron iglesias, ¿no? Fueron los apóstoles. Y la cuarta cosa que yo creo que es un note es que ellos revelaron la voluntad de Dios sobre el apoyo financiero de los ancianos. Fue la primera cosa que ellos hicieron. La segunda es el orden de la iglesia en reuniones, ¿no? Y también la tercera, las colecciones. Permíteme. Vamos a regresar al primero. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, y estamos hablando de la autoridad de los ancianos, la autoridad de los apóstoles, ¿no? Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice esto, dice, los ancianos que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor
Y dice principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. So, ellos estaban revelando la voluntad de Dios sobre el apoyo financiero de los ancianos, en cuanto hoy día nosotros decimos pastores. Y la segunda cosa, en 1 Corintios capítulo 14, por favor, abre su Biblia ahí, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Repito, pero que todo se haga decentemente y con orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. So, la segunda cosa es que ellos establecieron el orden en las reuniones. El orden en las reuniones. Porque lo que tenemos hoy día en muchas iglesias es un caos, un desastre. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y no le importa, más bien, la iglesia, si tú entras en muchas iglesias, la iglesia es igual como la cultura fuera de las cuatro paredes. No hay ninguna diferencia. Y esa es una sinvergüenza. Porque la iglesia tiene su orden divino que se tiene que mantener. Y esto está claro debajo de la autoridad de los ancianos y los apóstoles. Y luego la tercera es esta, era la colección de las ofrendas para sostener la obra del Señor. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Y nota lo que dice en versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruir a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recogen entonces ofrendas. So, aquí se comienza a establecer que el domingo, porque el domingo es el primer día, es el día de la resurrección, es el día que las iglesias cristianas, ¿no? Las iglesias evangélicas, la iglesia católica ha establecido que ha establecido que el domingo es el primer día de la semana, aperturando en la semana con un culto el día domingo en memoria y honra de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, en ese día es cuando todos los creyentes, nosotros llegamos a la iglesia no con manos vacías, llegamos para aportar una ofrenda que nace en nuestro corazón para sostener y apoyar la obra del ministerio. La otra cosa es que los ancianos tenían autoridad más alta después de la edad apostólica, ¿no? Porque cuando termina la época de los apóstoles, ¿no? Son los ancianos que vienen, ¿ves? Para tomar la autoridad y gobernar y dirigir la iglesia, ¿no? Y note bien que Pablo puso a los ancianos a cargo a las iglesias. Ellos tuvieron, esta autoridad fue transmitida de los apóstoles a los ancianos, ¿no? En cuanto tú y yo conocemos, pues obviamente un pastor es un anciano, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 14. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Ellos fueron, esta fue básicamente la ordenación de ellos en esa época, ¿no? Y la segunda cosa que notamos es que Pablo dijo a Tito específicamente, abre su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 5, por favor. Tito capítulo 1, versículo 5. Y Pablo le dijo a Tito que nombrara ancianos. Él tenía que establecer ancianos. Ahora, Tito fue un asistente de Pablo. Y aquí se pone un poquito más complicado, pero permíteme decirlo así. Pablo es el apóstol, ¿ves? Designado, llamado por Jesucristo, ¿no? Debajo de Pablo hay dos más, bueno, había varios, pero la Biblia habla de dos en particular más seguido que los demás, y es Timoteo y Tito, ¿no? Y le entregó la autoridad a Tito, igual como a Timoteo, ¿ves? En Crete, en el lugar de Crete, ¿ves? En la isla de Crete, para establecer ancianos, lo cual tú y yo conocemos como pastores hoy en día. Y dice en Tito capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé.
También encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 17. Por favor, abre su Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 17. Y se le dice a la iglesia que obedezca a sus líderes espirituales. La iglesia se debe de someter, ¿ves?, debajo el liderazgo de los líderes espirituales. Ahora, se supone que estos son hombres, ¿ves?, de integridad. Y en Hechos capítulo 13, por favor, abre su Biblia, Hechos capítulo 13, mira lo que dice en versículo 17. En versículo 17, esto es importantísimo de captar. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permíteles que los hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Note bien lo que estamos hablando aquí. Esto es importantísimo de captar. Y también ahora, la iglesia, o lo que tú y yo nombramos la membresía, se debe de someter, ¿ves?, a la autoridad de estos hombres, porque esta es la autoridad de la iglesia. Ahora, se supone que estos hombres, ¿ves?, son hombres de Dios y son hombres de integridad, ¿no? Ahora, nosotros utilizamos varios términos. El término es anciano y o obispo, ¿no? Y son términos básicamente intercambiables. Son términos intercambiables, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí en Hechos capítulo 20, en Tito capítulo 1, en 1 Pedro capítulo 5, indicando, estos términos, ancianos y obispos, indicando su papel en la autoridad, su papel en la autoridad. Permíteme, Hechos capítulo 20, versículo 17, se lo quiero mostrar. Hechos capítulo 20, versículo 17 dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. De todas las iglesias venían los ancianos, o lo que tú y yo nombramos como obispos, o si no, pastores hoy en día. Ahora, en este mismo capítulo, Hechos, capítulo 20, note el siguiente versículo, versículo 28. Versículo 28. En Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y anteriormente estuvimos en versículo 17. Pero mira lo que dice el versículo 28. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Los ancianos tenían la responsabilidad, los obispos, los pastores, ¿ves?, de manejar, mantener, administrar y ministrar la iglesia. Vamos a regresar brevemente en Tito capítulo 1, versículo 5. Y note lo que él dice aquí, dice: por esta causa te dejé en Creta, Pablo hablando con Tito, dice, para que pusieras en orden lo que queda, y dice, y designaras ancianos en cada ciudad que te mandé, ¿no? Ahora, abre su Biblia en 1 Pedro. Y en 1 Pedro, quiero que lo vea conmigo en capítulo 5, versículo 1 y 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Dice esto, dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, los líderes principales, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Pastorear, dice pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ellos tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia, ¿no? Es ellos. Ahora, yo lo que estoy haciendo aquí, o lo que estoy intentando de hacer aquí, es demostrarle la evidencia bíblica que los ancianos deben de gobernar a la iglesia. No es un sistema de jerarquía. Y por esa razón te recuerdo que dije que hay tres sistemas básicamente, o tres estructuras básicamente mayores en el mundo por la cual las iglesias se van organizando. La primera es la jerarquía, como la iglesia católica, episcopal, etc. Todas esas iglesias son así. Y luego las iglesias que están gobernadas por ancianos, ¿no?, que básicamente son muchas de las iglesias presbiteriana, luterana, metodista,
bautistas reformadas, son esas iglesias que están gobernadas básicamente por los ancianos. Y luego la congregacional, ¿okay? Ahora la iglesia congregacional, ¿no? Es donde es la membresía es la que está gobernando. Ahora, lo que le estoy mostrando es esta segunda, lo de los ancianos, porque esta es la que tiene más evidencia en las escrituras para hacer una estructura bíblica para establecer y gobernar una iglesia. Cuando dice gobiernen, ¿no? Era un papel de los ancianos exclusivo a ellos y sigue igual hoy día. Permíteme, vamos a rezar a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice esto: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Esto es importante de notar. Ahora, la iglesia local, ¿no?, como una unidad tiene autoridad. Eso sí es cierto. La iglesia local tiene como una unidad, tiene autoridad. Y ahora yo quiero llegar al tercero, ¿no?, o lo que la gente conoce como congregacional. Hay evidencia bíblica para eso también. Ahora, lo que tenemos que ahora hacer es definir las sutilezas que se encuentran entre la segunda y la tercera. Los ancianos gobernando y la iglesia gobernando, ¿no? Ahora la primera. Sabemos que en la forma congregacional, si lo queremos poner en esos términos, ¿no?, que en el libro de los Hechos ellos tuvieron que tomar ciertas decisiones, ellos, la membresía, ¿no?, tuvieron que tomar decisiones sobre sus diáconos, la gente que iban a ayudar a dirigir a la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 6, por favor, abre su Biblia en Hechos capítulo 6, y quiero que note conmigo versículo 3, 4 y 5, versículo 3, 4 y 5, y quiero que usted note también que aquí no están titulados, no se les nombra que son diáconos, pero esto es, mejor dicho, como digo, es el precursor, ¿no?, el adelanto de lo que venía después, que eran nombrados como los diáconos. Pero claramente aquí en Hechos capítulo 6 se está estableciendo quiénes son estas personas, su papel, ¿no?, por decirlo así. Aquí ellos, debajo de esta estructura, la responsabilidad de la congregación era de elegir hombres, ¿no?, de integridad. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 3, 4 y 5 dice: por tanto, hermanos, la iglesia, escoger entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, ¿no? Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón y Parmenas, y Nicolás, y un prosélito de Antioquía. Obviamente, ellos se le otorgaron a ellos por parte de los ancianos, los apóstoles, se le otorgaron a la iglesia a escoger diáconos. Eso está claro ahí. Yo no creo que es justo que negamos eso. No puede ser. La segunda cosa que yo quiero que vea es que la iglesia enviaron a Pablo y a Bernabé para ayudar a resolver una disputa doctrinal. La iglesia hablaron con los ancianos, con el apóstol Pablo, el anciano Bernabé: por favor, la iglesia tiene un problema allá, por favor, de ir y ayudar a resolver el problema que está entre ellos, ¿no? Y luego se confirmó con los otros ancianos cómo el problema debe ser resuelto. Hubo un problema, ¿no? Ahora vamos a verlo. Aquí Hechos capítulo 15. Ahora note que lo veo conmigo aquí, Hechos capítulo 15, por favor. Y voy a comenzar con versículos 2 y 3 y luego vamos a bajar más adelante hasta versículo 22. Solamente para darle el punto saliente aquí.
En Hechos capítulo 15, versículos 2 y 3 dice esto, dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hubo un debate entre ellos. Así que siendo enviados por la iglesia congregacional, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, el debate en la iglesia original era porque cuando la iglesia comienza, es básicamente judía. Era completamente judíos, ¿no? Al principio, ¿no? Y luego, con el tiempo, comienzan a llegar los gentiles y son convertidos a Cristo igual. Y hubo un debate, ¿cómo que lo que vamos a hacer con esta gente? Y la iglesia, bueno, ok. Pablo y Bernabé insistían, estos son cristianos, igual, los gentiles. La iglesia lo mandó a ellos a hablar con el consejo de los apóstoles, ¿no? Y por esa razón la iglesia tomó la iniciativa de mandar a sus líderes para resolver este problema. Ahora, en este mismo capítulo, en capítulo 15, nota lo que dice en versículo 22. Que en capítulo 15 de Hechos, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas llamado a Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. La iglesia viene para enviar a su liderazgo a presentarse delante de los apóstoles. Obviamente ellos tenían un nivel de autoridad y participaban en gobernar hasta cierto punto en la iglesia. También la iglesia tiene la autoridad de administrar, escuche bien, la iglesia también tiene la autoridad de administrar la disciplina de la iglesia, Ahora, aquí es donde se pone un poco controversial, no porque es controversial, se hace controversial porque la iglesia no quiere llevar a cabo su papel como lo debe de llevar bíblicamente hablando. Y note bien lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí en 1 Corintios, comenzando en el versículo 1, en adelante, descubrimos que aquí hay un joven en la iglesia, ¿no? Y él está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Ahora, no dice madrastra, pero dice que es la esposa de su papá. Obviamente el papá se había casado de nuevo, ¿no? Y aquí, y lo peor de este asunto es que todo el mundo en la iglesia sabe lo que está pasando, pero nadie dice nada. ¡Qué vergüenza! Y Pablo escucha lo que está pasando en la iglesia de los Corintios. Esta es básicamente la escena, lo que está pasando aquí. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice esto, dice, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo envía instrucciones a la iglesia y la iglesia tiene que ejecutar algo, tiene que decidir y ejecutar algo. ¿Qué era de sacar a este joven de la iglesia, y ponerlo en el mundo. Entregarlo en las manos del diablo de Satanás, que puede ser castigado para salvar su alma, ¿no? ¿Por qué? Ahora la iglesia tenía la autoridad de hacer eso, de ejecutar, ¿no?, una disciplina contra un miembro que no estaba caminando bien entre ellos. La iglesia sí tiene autoridad. Pero Pablo tuvo que dirigir a la iglesia en cómo ejecutar su autoridad. Ahora, de la misma forma que lo sacaron a este joven, ahora mira lo que pasa en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, 2 Corintios capítulo 2 dice esto, dice. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Mira lo que dice. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Versículo 7. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo, consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Ahora,
So, ahora Pablo le manda otra carta a la iglesia de Corinto y dice, ok, este joven que te sacaste y lo tiraste afuera, lo corrieron de afuera, ahora vete a buscarlo y recibirlo porque él se ha arrepentido. So, la misma iglesia que tiene la autoridad de disciplinar a una persona y ponerlo afuera, es la misma iglesia que tiene la responsabilidad de recibirlo y perdonarlo después de su disciplina. So, tú puedes ver claramente que la iglesia sí, la congregación tiene autoridad, ¿no?, para gobernar. Pero note bien que la iglesia está funcionando debajo de la autoridad de un anciano. Está recibiendo instrucción en cómo ejecutar su propia autoridad. La otra cosa que la iglesia tiene, ¿ves?, en autoridad es enviar misioneros. Esto debe ser algo común y corriente dentro de la iglesia, es de enviar misioneros. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, y mira lo que dice en versículo 22. Y dice esto, Hechos 11, 22 dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé y a Antioquía. So, la iglesia mandó a Bernabé como misionero. Eso es importante. Ahora, por favor, vaya conmigo ya en 2 Corintios capítulo 8. Sí, vamos, 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 19. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias, las congregaciones, como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. So, la iglesia mandaron hombres con Pablo para llevar la ofrenda de Corintios, ¿no?, la ofrenda de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica, ¿ves?, para mandar esa ofrenda a Jerusalén. So, ellos mandaron emisarios, representantes, ¿ves?, para orar, cuidar y proteger, ¿no? So, ahora, ¿cuáles son las conclusiones básicas aquí sobre este tema? Bueno, primeramente, una visión bíblica, ¿no?, parece incluir elementos del gobierno de los ancianos y del gobierno de la iglesia, la congregacional, ¿no? La escritura nos muestra que hay estos dos elementos. Ahora, los apóstoles tenían autoridad sobre las iglesias, ¿no?, pero nunca establecieron un sistema de dominio jerárquico. Nunca establecieron eso. Eso está bien claro en la escritura. A mí no importa qué Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia de los protestantes, la Biblia de los evangélicos o la Biblia católica, ninguna indica un sistema de jerarquía. La segunda cosa que quiero que notar en estas breves conclusiones, que el modelo para el gobierno de la iglesia debe venir de las escrituras y no ejemplos del gobierno civil. El sistema de jerarquía, ¿no?, viene del gobierno civil, viene de la política del mundo. Con todo respeto, la iglesia no debe tomar su modelo del gobierno civil, ¿no? Por ejemplo, la iglesia no debe ser, y yo quiero ser bien claro aquí, la iglesia no debe ser una democracia solo porque muchas iglesias en el Norteamérica son así. Así no debe de ser. El objetivo de la toma de decisiones de la iglesia no debe ser determinada por la voluntad de la mayoría, sino determinado por la voluntad de Dios. La tercera conclusión que quiero compartir, que Dios ha diseñado su organismo espiritual, la iglesia es dirigida por líderes espiritualmente calificados, ¿no? De hecho, dirigen el ministerio de la iglesia hacia los objetivos dados por Dios, y los líderes espirituales son indicadores. La cuarta conclusión que quiero tratar de compartir aquí es esta, y es que la congregación es un conjunto, ¿no? Se reunieron para decidir sobre algunas cuestiones muy significativas, ¿no?, por la que parece que una congregación local de hoy también estaría involucrada en asuntos de pesos. Y la quinta conclusión es esta: cada iglesia tiene que decidir
decidir cuánta toma de decisiones se hace a nivel de liderazgo y qué se hace a nivel de la congregación. Y algunas cuestiones son de tal naturaleza que sería imprudente involucrar a toda la iglesia. Algunas cuestiones son de tal naturaleza que sería imprudente no involucrar a toda la iglesia. Pero el liderazgo calificado y piadoso es clave. El liderazgo calificado y piadoso es clave en todo este asunto. Y cuando los líderes espirituales tienen valentía para liderar y ser sensibles a las necesidades de la iglesia y simultáneamente, Dios está libre de producir armonía, un ministerio espiritualmente efectivo. Continuamos en la siguiente sesión.